Este, Ya estamos. bueno, Ya hice lo del video. vale. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo. Ya está. Bueno, vamos a... Espérenme tantito. Ya está. Es que ahora cambiaron las cosas en las páginas y ando sufriendo. Ok, ya. Listo. Ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, bueno, en las sesiones anteriores habíamos estado viendo el ejemplo de qué sucedía con la curvatura intrínseca, tanto en el plano hiperbólico como en la esfera. Y hubo pues ahí algo de duda al final y de rápido lo vimos. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de lo que estuvimos platicando para la esfera, para que vean que de veras resultado de los transportes paralelos en superficies, en este caso como es más fácil y tiene más intuición la gente en la esfera, vamos a usar la esfera. Entonces los transportes paralelos en la esfera dan lugar ahí a la forma de curvatura, y la forma de curvatura tiene que ver con transportar paralelamente todos los vectores del espacio tangente a lo largo de curvas de paralelogramos en la esfera. En la imagen que tengo aquí detrás hay varios paralelogramos ahí en la esfera de colores. Entonces vamos a ver esa figura despacio para que vean cómo se dan los transportes paralelos, cómo llegas al final con una transformación de holonomía, y esa transformación de holonomía se puede calcular cómo es cuando tomas una curva de paralelogramos. En el fondo es la definición de la derivada exterior, y bueno, esa derivada exterior da lugar a la forma de curvatura, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, voy a presentar. Me avisan si sí lo ven, ¿vale? Claro, A ver, díganme si ya ven la pantalla. ya se ve. Bueno, aquí vamos a discutir esta imagen así detenidamente, pero quiero presentarla eh, al principio y al final. Entonces, aquí tengo dos imágenes de la esfera. Una está un poco más grande que la otra. A ver, voy a tratar de ponerlo más grande esto. Ahí se ve más grande. Ahora sí se ve ya más grande, ¿no? Sí, Bueno, voy a poner el puntero rojo, que es más llamativo. Sí lo ven ya rojo, bueno. Entonces, a ver, aquí tenemos dos esferas, y aquí en este lado izquierdo es la descripción de lo que habíamos dicho en las anteriores ocasiones. Esa descripción es que yo estoy en un punto, en este punto, y aquí tengo un marco que está con una línea discontinua. Este es un marco. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a trasladar paralelamente este marco.
¿Por qué ese marco? Porque si yo sé cuál es el transporte paralelo de una base, al final todos los vectores del espacio tangente los puedo expresar en términos de esa base y entonces yo sé cuál sería todos los transportes paralelos de todos los vectores de este espacio tangente. Entonces, la curva a lo largo de la cual voy a hacer el transporte paralelo es esta, ¿vale? Y regreso. Aquí hay 3 de ellas. ¿Por qué hay 3? Porque a la hora de que veamos la definición de derivada exterior, hay que tomar una curva de paralelogramos y vamos a ver con detalle que eso lo que quiere decir es tomar 2 vectores y hacerlos pequeños con un parámetro del tiempo, y entonces eso me da una curva de paralelogramos aquí, y esta curva de paralelogramos a la hora de que tiende a 0, lo que vamos a hacer es ver qué pasa con el transporte paralelo de todos los vectores tangentes, y aquí, como se ve, este cuadrilátero corresponde a este cuadrilátero aquí en rojo. Lo voy a ver aquí más grande. Este lado es una geodésica, el primer lado, el segundo lado también es una geodésica, son círculos máximos. El tercer lado no es geodésica y ahí va a estar todo el chiste. El cuarto lado es geodésica. Entonces, por ejemplo, aquí este marco, el transporte paralelo llega acá, así como está a lo largo del paralelo en la esfera. Luego, a lo largo de este meridiano llegas aquí con esta posición después de transportar paralelamente. Y el chiste es que en el tercer lado, el transporte paralelo de este marco va a llegar inclinado. Y en el cuarto lado, esa inclinación se preserva y entonces al final llegas inclinado. Aquí hay una transformación de holonomía y bueno, la figura, esto es así como hacia a donde quiero llegar. Hubo algunas preguntas, algunas dudas, y entonces la idea que vamos a ir explicando es que para cada una de estas curvas hay una transformación de holonomía. Eso quiere decir que cuando yo transporto paralelamente a lo largo de la curva azul, obtengo este marco azul, y entonces este marco azul es hacer una rotación del marco inicial, que era este negro era el marco inicial. Entonces llegas volteado, llegas rotado. Aquí el ángulo lo hice respecto del vector vertical. Ahora, si tú te tomas una curva roja más pequeña, entonces llegas rotado, pero menos. Y si te tomas una curva aún más pequeña, llegas rotado aún menos. Y bueno, si esta curva aquí se va haciendo pequeña, al final vas a llegar al marco negro. Y entonces lo que va a suceder ahí es que hay una curva de marcos, o lo que es equivalente a una curva de rotaciones, y esa curva de rotaciones es una curva que la podemos ver en un grupo de Lie, y entonces cuando te aproximas al marco negro podemos interpretar que estás aproximándote a la identidad, y entonces esa curva pasa en el tiempo igual a 0, que es cuando esta curva de paralelogramos colapsa en un punto, pasas y este marco se encima en el negro, entonces estás en la identidad, y esa curva en ese grupo tiene un vector velocidad que va a ser 0, y la aceleración es la aceleración de esa curva va a ser la que tenga la información de la curvatura, que en esencia la idea final es, si vemos las cosas, aquí vemos las cosas, cómo estos marcos se van acercando al marco negro, y si yo me imagino la curva de paralelogramos partiendo de t igual a 0, lo que va a suceder es que voy a tener esta curva partiendo del marco negro y empezando una rotación, primero el verde, luego el rojo y luego el azul, y lo que vamos a hacer es medir la aceleración de esa curva de rotaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Esto es así el thriller. ¿Alguna pregunta de lo que dije al principio? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, y ya nada más para acabar el postre, a lo que queremos llegar es, esto en algunos libros presentan así el tensor de curvatura o la forma de curvatura. Es una forma que es la que les platiqué.
La 2 forma de curvatura es una 2 forma diferencial. Va a ser a valores en el álgebra de Lie del grupo de rotaciones, que a cada pareja de vectores xi, eta en el espacio tangente, aquí el espacio tangente era el espacio tangente este punto que les dije, les asocia un vector en el álgebra de Lie. Este vector en el álgebra de Lie va a tener que ver con la aceleración de esa curva de transformaciones que les estaba diciendo. Entonces, bueno, esa es la idea y vamos ahí a decir un poco de los detalles. Ahí me van diciendo, ¿va? Entonces aquí voy a presentar ahora, espérenme, voy a presentar otra pantalla. A ver, espérenme tantito, me dicen si ven esta otra pantalla. Ok, eso lo voy a usar ahorita. Lo que quiero es, vamos a discutir. Traigo la... A ver, ahí está la figura, vamos a discutirla. A ver, creo, nada más díganme si ya quedó claro la pregunta de... A ver, aquí tengo una curva de paralelogramos. Me voy a agarrar el rojo, que es el que estaba ahí más fácil. Y entonces, a ver, hagan de cuenta que este pedazo de curva es rojo. Habíamos quedado que cuando yo transporto paralelamente un vector a lo largo de una geodésica, ese transporte paralelo va a coincidir con el vector de la geodésica, pues es la definición de geodésica. Entonces, por eso, como este es ecuador, círculo máximo, el transporte paralelo de este vector velocidad se va a ir en el vector que es el vector tangente, el campo de velocidades de la geodésica, y entonces este vector llega como en este lado, y después habíamos dicho la idea de que si yo tengo un vector que forma un cierto ángulo con el vector velocidad, lo único que tengo que hacer es ir cuidando el ángulo. Entonces, por eso es que si yo cuido el ángulo, este ángulo es recto porque el otro es un meridiano. Aquí voy a llegar recto y entonces aquí llego recto. Y entonces, si yo sé que este es transporte paralelo, el vector velocidad, este será transporte paralelo. Y el mismo argumento lo puedo usar en esta curva, porque esta curva también va a ser una geodésica de la esfera. Entonces, ahora sé que este vector velocidad, al llevarlo en la geodésica, va a ser un campo paralelo y llego a este. Y entonces voy cuidando el ángulo y entonces pues ahora sé que este marco llega de aquí para acá igual. Ahora, la explicación de dónde está todo el truco es en este tercer lado y voy a hacer el recordatorio porque lo voy a usar. En este tercer lado, esta curva ya no es una curva geodésica, va a ser un círculo para el habitante de la esfera y entonces vas a tener una aceleración y esa aceleración, la idea que decíamos la vez anterior era, imagínense que, esta es la idea que vamos a usar, imagínense que están en un plano y tienen una curva. ¿Qué quiere decir que no sea una recta? La idea que se puede poner así en el plano es que tú tienes un marco en cada punto. En el plano suelen ponerle así un par de vectores. Entonces, el chiste es que tú pintas un marco a lo largo de la curva respecto de la cual vas a ver si este vector velocidad se va moviendo, ¿sale? Y bueno, pues resulta ser que en esta curva, pues sí se va moviendo ese vector velocidad respecto de ese marco. Eso era lo que decíamos la vez anterior.
Y el chiste es que cuando yo paso aquí, yo lo que veo es esta curva, o sea, cuando paso a la esfera, lo que estoy viendo es esta curva negra, sería como el paralelo. Este pedacito de curva es lo que yo veo. Pero ese pedacito de curva es una curva que no es una geodésica en la esfera. Entonces, de cierta manera, le va a ocurrir algo análogo a esto. El chiste es ver quiénes son esos marcos azules respecto de los cuales hay que medir la aceleración. Y decíamos que esos marcos azules se pueden decir que son un marco paralelo. Y la idea que manejábamos la vez anterior es que yo puedo aquí completar en esta curva con un marco negro en cada punto, que es el vector perpendicular al tangente. Y entonces, la velocidad de giro, a ver, voy a poner así, la velocidad de giro con la que se mueve el marco negro respecto del azul, tiene que ver con la curvatura de la curva o la aceleración. Pero esa magnitud con la que giras en sentido contrario me da la la velocidad de la rotación con la cual se mueve el marco azul respecto del marco negro. Ahora, este marco negro yo lo tengo aquí a la mano en esta imagen porque es ir pintando los vectores velocidad en los puntos de un paralelo, ¿vale? Entonces este vector velocidad me da uno de los vectores, que es el vector velocidad del marco negro, y el otro sería la aceleración medida en ese mundo. Esa aceleración medida en ese mundo es la aceleración que mides en el espacio tangente de la curva vista como una curva en R3, la aceleración de un círculo, porque ese es un círculo, apunta hacia el centro. Entonces lo que hay que hacer es proyectar ese vector en el espacio tangente y me va a dar una aceleración, y en la dirección de esa aceleración voy a tomar mi segundo marco del vector, perdón, mi segundo vector del marco negro. Entonces yo aquí tengo un marco de referencia con respecto del cual voy a decir si hay aceleración o no. Y bueno, entonces la idea era que en la esfera yo puedo tener a la vista ese marco formado por el vector velocidad y el vector aceleración. Y entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, por el momento no. Bueno, entonces la idea que quiero que se queden es que en la esfera también, cuando yo agarro el ecuador, yo puedo ir poniendo un marco que va a ser el vector velocidad y un vector perpendicular en el espacio tangente al vector velocidad. En cada punto tengo un marco así. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es que en un instante de tiempo pongo otro marco que lo pongo azul, que coincida. Y en cuanto empiece a caminar esto hacia la derecha, suponiendo que este es el paralelo, entonces lo que va a suceder es que el marco azul va a empezar a girar. Y este giro, ¿sale? Ese giro va a ser un giro que es la aceleración que un habitante ve en el mundo cuando recorres ese círculo máximo. Entonces basta que nosotros calculemos la aceleración para saber con qué velocidad va girando este marco azul respecto del marco negro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo sé decir cómo va girando, justo es lo que yo necesito aquí para ver qué va a suceder en el transporte paralelo de este marco en el tercer lado.
Este marco, respecto de este dibujo, sería el marco azul, es un marco paralelo. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Si yo me muevo de aquí para acá y sé que el marco azul gira en el sentido de las manecillas, cuando yo me mueva al revés, si yo me muevo así, entonces el marco azul va a ir girando en contra del sentido de las manecillas y es justo lo que está haciendo aquí. De aquí para atrás vas a ir moviéndote en contra del sentido de las manecillas y eso es lo que me va a dar pues el giro y lo que voy a usar para calcular las cosas ahorita a continuación. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, hay que calcular cuál es la aceleración de una de estas curvas que son paralelos en la esfera. Y entonces la idea de cómo era el cálculo de la aceleración es que si yo estaba en un mundo que es una esfera, y entonces, a ver, aquí nada más voy a hacer la aclaración de que voy a agarrar aquí, fíjense, aquí el ángulo lo agarré respecto del eje Z o polo norte, tengo un ángulo teta, aquí para cada paralelo tengo un ángulo teta, aquí lo puse con el mismo color. Después voy a usar otro ángulo, pero ahorita como ya está aquí hecho este dibujo, lo voy a hacer tal cual. Entonces, miren, para cada teta, yo tengo el teta lo formo respecto del eje Z y el ángulo de la generatriz del cono. Para cada uno de esos ángulos tengo un círculo en la esfera. Esos círculos en la esfera tienen cierta curvatura para un habitante de la esfera y va a ser equivalente si son recorridos a rapidez unitaria a la aceleración. Y bueno, ¿cómo mido la aceleración? La aceleración es medir la aceleración de ese paralelo visto como una curva en R3, te da un vector tridimensional y ese vector tridimensional hay que proyectarlo al espacio tangente. Entonces aquí se forma un ángulo y este ángulo es especial porque va a coincidir con el ángulo teta que yo le estoy diciendo aquí. Es decir, por ejemplo, aquí para el paralelo rojo, yo tengo un ángulo teta rojo ahí y este ángulo también va a ser teta porque los lados de estos dos vectores van a ser perpendiculares a estos. El eje Z va a ser perpendicular a este vector, ¿sale? Y el vector radial es perpendicular al amarillo por estar en el plano tangente. Entonces, pues si son perpendiculares los lados del triángulo que forma el ángulo, entonces son iguales estos ángulos. Y entonces la idea va así. Yo tomo la aceleración, o sea, para calcular la aceleración de un círculo en el mundo 2D, en este caso, porque en el hiperbólico no se puede usar esta idea, pero bueno, luego lo vemos. En este caso, tengo esta aceleración medida en R3, me da un vector para acá, lo proyecto para acá y obtengo la aceleración 2D. Esa aceleración 2D por trigonometría es proyectar en el cateto opuesto, entonces tiene que ver con el coseno, ¿sale? Y bueno, ya nada más lo que tenemos que hacer para calcular la aceleración es que también esta aceleración 3D tiene un valor. Depende del radio en R3 de este círculo y esa aceleración, si el círculo está recorrido con rapidez unitaria, esa aceleración se puede ver que es 1 entre el radio, ¿sale? O sea, la curvatura del círculo. Entonces, esa aceleración 3D es 1 entre radio, o sea, la curvatura. El radio pues es 1 entre el seno, si escoges ahí bien los valores del ángulo. Si no le pones valor absoluto, es 1 entre el seno. ¿Por qué? Porque aquí, si yo me agarro el círculo morado, el radio en R3 es la distancia que hay de aquí para acá, y esa distancia forma el triángulo que está indicado aquí.
y entonces esta distancia es el seno de este ángulo. Y luego, entonces, esto es, este vector, aceleración 3D, es 1 entre el radio, o lo que es lo mismo, 1 entre el seno, y luego ese hay que multiplicarlo por el coseno del ángulo, y entonces me da esto, ¿sale? Y entonces este numerito sería, bueno, aquí nada más para, hasta aquí está bien, aquí, porque aquí esta es la aceleración 3D, y luego para obtener la aceleración 2D, que está en amarillo, aceleración 2D es 1 entre el seno por lo que les decía, por el coseno de este ángulo, y eso es la cotangente. Y entonces fíjense que la cotangente en 90 grados vale 0 y eso corresponde con el hecho de que si yo me tomo aquí 90 grados estoy viajando sobre un círculo máximo y entonces ahí no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Porque este vector azul ya no va a proyectar nada en este vector tangente. ¿Sale? Bueno, entonces esto lo vamos a usar. Nada más dejen decirles que si yo hubiera usado el ángulo complementario, si hubiera usado el ángulo complementario teta, no así, sino al revés, a ver si quieren, voy a poner aquí otra notación angular. Si yo hago este ángulo, que es el complemento, no, pero era rojo, perdón. Si yo hago ese ángulo de aquí para acá hasta este paralelo rojo y le llamo phi, bueno, si uno hace el cálculo o por identidades trigonométricas, va a resultar que la aceleración 2D, en lugar del cotangente, sería la tangente de phi, y entonces pues vale 0 cuando estás aquí en la geodésica, y cuando estos círculos se hacen pequeños, al igual que como pasaba en el plano, la curvatura tiende al infinito, ¿vale? Y bueno, esto lo voy a usar, ahorita van a ver para qué. Entonces, fíjense, la aceleración 2D es la tangente de este ángulo, y entonces esa aceleración me da una medida de, regreso a este dibujo, de cómo va a ser la velocidad angular con la que se mueve este vector azul, este marco azul respecto del marco negro. Si yo tomo el círculo máximo que corresponde al ecuador, entonces, pues la tangente del ángulo vale 0. Eso quiere decir que a lo largo del ecuador, estos dos marcos no se mueven y entonces pintarías el mismo marco a lo largo de todos los puntos. ¿Vale? Y si empiezas a subir, el valor de la tangente te dice cómo va a ir girando este marco azul respecto del negro. La idea, de nuevo, es tomada de lo que pasa en el plano. Aquí voy a pintar la idea de lo que pasa en el plano, nada más para que vean por qué el giro sí es así, como lo estamos diciendo. En el plano, si yo pinto una recta y pinto un círculo, por ejemplo, bueno, realmente puede ser un círculo o cualquier curva. El chiste es que sea tangente aquí. Entonces, yo en la curva tengo en cada punto el vector velocidad y el vector perpendicular a ella, ¿sale? Y en este punto dibujo ese vector y el otro, y aquí coincide ese vector con el vector velocidad de la recta tangente y completo el marco azul. Pero dense cuenta de que si ustedes van viajando sobre la curva y se consideran como observadores en el marco negro, van a ver el giro en esta dirección. O sea, el marco azul va a estar girando en esa dirección. Esa es la misma idea que está sucediendo aquí. ¿Sale? Bueno,
Entonces, si yo pinto, a ver, fíjense, si yo pinto aquí un marco azul, para que me entiendan la idea aquí, para que vean lo del sentido de giro, pinto este marco azul, yo sé que si me muevo en esta dirección, el marco azul empezaría a girar en el sentido de las manecillas. Esa sería la película. Y si yo le pongo cámara en reversa, entonces el marco azul empieza a girar hacia el otro lado cuando voy hacia acá. ¿Sale? El marco azul es el que estoy poniendo aquí. Y aquí no lo pinté azul, tal vez porque debí de haberlo hecho. Pero bueno, aquí nada más es para que hagan idea con lo que estaba diciendo. Este marco es negro y cuando lo transporto paralelamente es como ir buscando el marco que aquí buscaba, que aquí decíamos azul. El chiste es que este marco negro al transportarlo paralelamente de aquí para acá va a girar así como está la figura y qué tanto gira nos lo va a dar esa tangente del ángulo. Y bueno, ahorita voy a usar esa tangente del ángulo, ¿sale? Y voy a continuación voy a regresar al postre, nada más para, para que me entiendan lo que pusimos al principio. O sea, el postre es irnos al final. Déjenme ver tantito dónde está esta imagen. A ver, aquí está, la voy a poner aquí. A ver, vamos desmenuzando esto. La curvatura es una dos forma. ¿Qué es una dos forma? Una dos forma es algo como el determinante. Sí, sí, por favor. Entonces, la curvatura, a ver, una dos forma, ejemplo, es el determinante. Sí, nada más que esa dos forma es más sencilla que la dos forma de curvatura, porque esta dos forma va a ir a valores reales, y entonces lo que hace es, pones dos vectores en el plano, y lo que hace es pinta esos dos vectores, por favor, y el valor que le vas a asignar a esos vectores resulta que es el área de este paralelogramo. Entonces, el área con orientación, y entonces, bueno, pues puedes poner ya sea como vectores columna, o renglón, no importa, esos vectores, y el determinante de esos vectores es una dos forma. Entonces, una dos forma es una aplicación que es bilineal, y en este caso la podrías interpretar como una función que va de R2 cruz R2 a R. Y la formulita, pues es la fórmula del determinante. Si quieren poner el vector xi y eta en coordenadas, te da la fórmula del determinante. Nada más lo voy a poner para que no quede, que sería esto, ¿no? Entonces, podrías formar, si quieres, el vector así. Perdón, aquí es teta 1, teta 2, y a esto le asignas esto. Bueno, esa es una forma, pero aquí esto es un número real, pero la idea que quiero que se les quede es que esto a cada pareja de vectores les asignas un número real. Ahora, ¿qué sucede si yo dejo uno de los vectores fijos y el otro lo varío? Se vuelve lineal. Esta aplicación es bilineal, no lo voy a usar mucho, pero bueno, ahí para dar una introducción de qué es una dos forma, es algo como el determinante. En cada espacio tangente puedes ir tomando algo como el determinante, formas una dos forma diferencial. Bueno, eso es una dos forma. Ahora, la dos forma que vamos a usar aquí es un poquito
más elaborada. Ahorita vamos a... A ver, voy a dejar esto por acá donde no me estorbe. Esto era así nada más como algo que ustedes tienen ahí en mente. Otra cosa es que esto es de grado 2, es un polinomio cuadrático. Y bueno, eso va a salir aquí también. Y bueno, a ver, ahora sí vamos a, a ver eso de la dos forma de curvatura, pero ahora sí ya los valores van a estar en un álgebra de Lie. Ahorita voy a explicar rápido qué significa eso. Y el chiste es lo siguiente. Voy a dejar esta imagen limpia y voy a empezar a rayar esta para recuperar en algún momento la limpia y al final. A ver, aquí tengo esta imagen. A ver, entonces el chiste sería el siguiente. Por ejemplo, en R3 supongan que esta es la esfera unitaria, entonces yo puedo pintar aquí un par de vectores pues, unitarios, incluso llegarían tal vez por aquí. Disculpen ahí el dibujo si no está así súper bien hecho, pero no importa. Ahí está uno de los vectores. Ya está el otro de los vectores. Entonces, supónganse que esos dos son un par de vectores ordinarios. Entonces, lo que quiero que sientan es que esos vectores los puedo yo ver también de cierta manera. Imagínense que tiene una parametrización de la esfera en donde un pedazo de rectángulo lo van a ir mapeando en la esfera de tal manera que este pedazo del rectángulo lo mandan al ecuador y luego un pedazo de rectángulo más arriba lo mandan a uno de los paralelos. Entonces sería una manera de parametrizar ahí un pedacito de la esfera. A propósito, le voy a poner aquí puntos suspensivos porque, bueno, no puedes llegar al polo porque estarías colapsando. Pero esto me va a servir porque, bueno, yo puedo dibujar aquí estos vectores que yo pinté acá de este lado. Los puedo dibujar aquí. Esos vectores aquí se funden con el plano. Pero cuando yo he hecho este pedazo de rectángulo a la esfera, los vectores van, estos vectores van en estos vectores, pero el pedazo de plano, o sea, estos vectores viven en el espacio tangente, el plano se va en la esfera, entonces se pega a la esfera. Entonces, lo que yo quiero decir es que estos dos vectores, si me regreso aquí a esta parametrización, yo los pego aquí. Ahora, me tomo el pedazo de plano que hay abajo y me fijo, a ver, lo voy a hacer hasta el vector azul. Me tomo el pedazo de plano que hay abajo y ese pedazo de plano pues me va a dar un pedazo ya sobre la esfera. La parte azul, si yo la pongo aquí, me daría un pedazo de la esfera y entonces este pedazo de plano se mapearía en este pedazo de la esfera. Este es un cuadrilátero en la esfera. Entonces, lo que quiero que vean es que estos dos vectores, con esta idea de verlos antes de parametrizar, me van a dar un paralelogramo curvilíneo en la esfera. Y análogamente, si yo me pinto un cierto múltiplo del vector negro, por ejemplo, este vector rojo, pues yo voy a obtener aquí, antes de parametrizar a la esfera, obtengo estos dos vectores, ¿sale? Y este cuadrado, cuando yo lo mapeo aquí, pues me da este cuadrado curvilíneo, ¿sale? Bueno, entonces lo que quiero que vean es que estos dos vectores iniciales, si yo les pongo un parámetro así, ahora aquí los tomé unitarios para que se entienda más fácilmente. Si yo les pinto un parámetro t, entonces ese vector negro, por ejemplo, para t igual a 1/3, por decir algo, me da este vector rojo.
Y entonces para esa pareja de vectores rojos, que ahora ya serían estos dos, haciendo t igual a 1/3, sería 1/3 del psi inicial, 1/3 de eta. Para estos vectores ya tengo un paralelogramo curvilíneo en la esfera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que voy a tener un paralelogramo curvilíneo en la esfera para cada t. Entonces, lo que voy a obtener va a ser una curva de paralelogramos, que básicamente está en correspondencia con estos vectores. ¿Sale? Entonces, de aquí ya va brincando lo que vamos a hacer. Bueno, ya sabemos que esta curva de paralelogramos para cada t, yo voy a tener una rotación por lo que estuvimos discutiendo previamente. Ahora, fíjense que esa rotación va a ser una transformación del espacio tangente en este punto, o sea, puedo pensar que es una rotación en el plano o del espacio tangente inicial en el mismo. Si yo pienso que esto es R2, esa rotación iría de R2 en R2. ¿Sale? Entonces, para cada t tengo una rotación. Bueno, resulta que el grupo de rotaciones en R2 es un grupo de Lie. Es un grupo de Lie de dimensión 1 porque las rotaciones, transformaciones lineales con centro en el origen, que son rotaciones en el plano, hay tantas como ángulos hay. Puedo yo rotar desde un ángulo 0, ¿sale? Es que luego aquí me corrige esto. ¿Qué tantas rotaciones hay? Pues tantas como posibles ángulos. Y entonces aquí tengo un teta, y teta puede ir desde 0 hasta 2pi, pero perdón, aquí es 0. O sea, aquí teta pertenece en este intervalo, pero hay que identificar el 0 con el 2pi. Si en un intervalo intersectas el 0 con el 2pi, pues te queda algo así antes de hacer la identificación. Y si pegas, aquí le echas pegamento, te queda un círculo. Otra manera de ver a las rotaciones es con los números complejos, son los números complejos unitarios. Entonces, bueno, aquí nada más para que me crean que esto de a veras es un círculo. Y entonces, bueno, eso va a ser un grupo de Lie. Un grupo de Lie es un grupo que es suave, variedad, y esta es la variedad en el caso del grupo de las rotaciones. Si yo, esto lo voy a usar a continuación, entonces lo menciono. Si yo pinto las rotaciones como el círculo complejo unitario, acuérdense que los números complejos, cuando multiplicas, lo que vas a hacer cuando multiplicas dos números complejos es que sumas los ángulos de sus argumentos, de los números complejos, y multiplicas las distancias. Pero si uno de ellos vive en el círculo unitario, entonces cuando multiplicas la distancia de uno de ellos, que es 1, la otra distancia queda igual. Y al sumar los ángulos, el ángulo del otro número se va a sumar con el ángulo del número complejo unitario, y por eso es lo mismo que rotar. Entonces yo puedo pintar aquí en el plano C, puedo pintar ese círculo unitario, y bueno, resulta que hay un elemento importante ahí que es el 1 de los complejos, o sea, no rotas, cuando multiplicas por 1 no cambian las cosas, o sea, es la rotación que no hace nada, o sea que el 1 en los complejos, el 1 visto como número complejo, pues equivale a la hora de que haces la multiplicación a rotar por 0. 0 grados, o sea, eso es la identidad. Entonces este elemento es importante. La identidad, voy a usar un color que no haya usado, dejen ver. Voy a usar este color. Este punto es importante. Y bueno, resulta ser, hay varias interpretaciones, pero ahorita no me voy a meter en muchas interpretaciones. El espacio tangente
en la identidad, el espacio tangente en la identidad del grupo se llama el álgebra de Lie. Álgebra de Lie. ¿Sale? Y entonces estos vectorcitos yo los puedo interpretar como vectores en el álgebra de Lie. Y esos vectores, si se fijan, pues como cada uno de los puntos de este grupo son rotaciones, si yo agarro una curva, a ver, lo voy a dibujar aquí, fíjense, lo voy a poner a propósito los colores que tengo allá. Si yo me agarro un punto azul oscuro, quiere decir que hay una cierta rotación. ¿Cómo puedo yo ver esa rotación así geométricamente? Pues como si yo trajera aquí esta imagen, que la puedo volver a poner aquí, la pongo aquí. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo este marco negro y entonces roto ese marco negro hacia acá y llego al azul. Bueno, pues esa rotación la puedo yo ver aquí a través de este punto. ¿Vale? Y entonces después hay una rotación roja y esa rotación roja anda más cerca, ¿sale? Y entonces esta sería la rotación roja y finalmente hay todavía una más cerca a la identidad, que sería la verde, ¿sale? Esa rotación verde corresponde con este vector verde. Y bueno, pues rotar por cero sería quedarte en la identidad. Aquí si quieren le puedo meter zoom y puedo ponerle aquí pues un puntito negro. Ese puntito negro aquí, bueno, ya quién sabe por qué me hace esa raya. Ese puntito negro corresponde a la rotación por cero, que sería rotar el marco negro en él mismo. Entonces yo lo que quiero que vean es que intuitivamente, pues esta curva de rotaciones de transportar los vectores paralelos a lo largo de la curva va a corresponder aquí con cierta curva en el grupo de Lie. ¿Vale? Y entonces, a ver, regresamos aquí para ver ya cómo se va armando la historia. Te dan una pareja de vectores, esa pareja de vectores te determina una curva de paralelogramos en la esfera. Para cada curva de esos paralelogramos en la esfera, tú transportas paralelamente un marco y al transportarlo para cada una de esas curvas del paralelogramo, llegas con una rotación de holonomía. Entonces tienes una curva de rotaciones, aquí está. Esa curva de rotaciones vive en el grupo de rotaciones. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la velocidad en el tiempo cero? Bueno, para calcular la velocidad en el tiempo cero, pues podemos usar la fórmula que teníamos aquí para la aceleración. Y voy a usar aquí la que obtuvimos para la tangente. ¿Por qué para la tangente? Pues porque realmente me interesa empezar a medir distancias cerca de este punto, que es donde estoy haciendo el dibujo. Entonces estoy cerca del ecuador y entonces la aceleración para un habitante de ese mundo es la tangente del ángulo y eso me iba a dar la velocidad de giro de estos marcos, y para saber a dónde llegó, pues lo que hay que hacer es velocidad de giro. Como va a ser de una velocidad de giro constante, pues multiplicar por el tiempo que viajas. Y bueno, entonces el truco que vamos a usar a continuación es que para pequeños ángulos, o sea, cuando t ya es pequeño, este vector que sería t veces xi o t veces eta hacia arriba, ese vector ya es muy parecido al segmento de círculo en la esfera, y entonces ese segmento de círculo pues yo lo puedo ver como parámetro t. Entonces si yo lo veo como el parámetro t ya para cuando
me tomé unos vectores unitarios para que salga todo bien. Estos vectores xi y eta son unitarios. Cuando esto ya es muy pequeño, puedo yo tomar este parámetro tangente de teta como si fuera mi tiempo. Entonces lo que va a querer decir es que voy a tener que la velocidad angular es básicamente como la tangente de t. Y para cuando es muy pequeño, cuando tengo ya t muy pequeño, tengo cuadriláteros aquí muy pegados, si quieren le meto zoom y pinto otro nomás para que se entienda la idea. Voy a pintar por ahí uno morado, de este color. Si yo tengo ya una curva aquí, no este color no, porque no se va a ver, tengo una curva muy pequeña, a ver, amarillo si quieren, tengo una curva muy pequeña, va a resultar que, al igual que en los otros paralelogramos, el primer lado, el segundo y el cuarto son geodésicas, toda la culpa de la holonomía va a caer en el tercer lado, pero pues este lado ya va a ser básicamente t. Entonces, ese lado va a ser básicamente t. Acuérdense que tomé xi y eta unitarios para que el cálculo sea transparente. Pues entonces yo tengo que multiplicar es como mi aceleración por t, ¿sale? Y eso me va a dar una medida de qué tanto giró un marco respecto del otro. Bueno, aquí si haces el típico truco de que para t's pequeñas, la tangente es como t. Esto para t's pequeñas implica que la rotación va a ser tangente de t por t, pues va a ser como t cuadrada. O sea, el ángulo de holonomía que llega cuando hago yo esta transformación aquí pequeña, toda la culpa está en el tercer lado y ahí el ángulo que va a girar va a ser t cuadrada. Entonces, bueno, fíjense que ya tengo de cierta manera que para cada t tengo que ese ángulo de giro, o sea, si yo quiero hacer la gráfica del ángulo de giro, el ángulo de giro, este ángulo, si quieren llamarle, ¿cómo quieren llamarle? El ángulo de holonomía le vamos a llamar phi. Ese ángulo de giro depende de t y al final es como t cuadrada. ¿Sale? Y entonces, fíjense que si ustedes grafican en el grupo de Lie, acuérdense que esta era la identidad. Empiezo aquí y grafico este ángulo que va abriendo como t cuadrada. Eso quiere decir que aquí no tiene velocidad, porque pues la derivada respecto del tiempo de t cuadrada es 0. Entonces aquí no tiene velocidad, pero sí tendría aceleración. ¿Sale? Entonces aquí la aceleración sería un vector que lo voy a pintar así. ¿Sale? Por cierto, esa aceleración, si yo pinto t cuadrada, sería 2 la aceleración. Entonces, entonces lo que va a suceder es que esta holonomía va a ser una curva que no tiene velocidad aquí, la velocidad es 0, pero sí tiene aceleración. Y bueno, esa aceleración, fíjense, esa aceleración yo la puedo interpretar así. Tengo mis vectores aquí y esa aceleración me dice hacia dónde se empieza a mover el marco. Entonces el marco se empieza a mover hacia, a ver, dejen pinto un color. Si quieren a ver el amarillo, que era el más infinitesimal que hice, eso me dice que esto se empieza a mover
así. ¿Sale? Ahora, ¿de qué tamaño tengo que poner este vector? Y entonces es ahí donde viene, pues básicamente la definición de derivada exterior de una forma. Lo que tengo que hacer es hacer holonomía, o sea, este ángulo de holonomía, ¿sale? Entre área, pero dense cuenta, área, aquí el área básicamente, al final, como este cuadradito ya se parece mucho al plano, esto en el fondo es como t cuadrada, entonces es holonomía entre t cuadrada, y bueno, esto me va a dar 1, porque al final mi matriz de rotaciones sería algo así. Esta matriz de rotaciones sería, a ver, espérenme, déjenme ver cómo queda esa matriz de rotaciones. Sí, va a quedar algo así. Algo así. Si quieren hacerlo con la matriz de rotaciones, queda algo así. Ajá, porque el ángulo es t cuadrada. Y lo que queremos hacer es, pues, esto es la holonomía y esto lo quiero, pues, derivar. Bueno, es casi derivar, es dividir entre t cuadrada y bueno, pues el resultado va a quedar todo esto entre t cuadrada y esto es como hacer segundas derivadas. El seno entre t cuadrada es 0. Coseno entre chin aquí creo que es, si es, espérenme, seno. Bueno, a ver, déjenles cuento el final de la película porque luego me quedo ahí en las cuentas. Si uno hace bien las cuentas, tiene una matriz de rotación y si haces el cociente entre t cuadrada, vas a llegar a esta matriz. Sí, menos 1 y 0. Y esta matriz era la que aquí se interpreta como, a ver, por ejemplo, este vector, a ver, les voy a pintar dos colores, este vector lo pinto aquí y el otro vector lo pinto acá, es ¿sale? Y bueno, entonces esta matriz lo que me dice es esa transformación de cómo se va a girar el marco paralelo cuando yo paso con t variando, cuando t es 0, aquí en mi curva de paralelogramos, t empieza, cuando t es 0, aquí está colapsado el paralelogramo, ahora tienen que imaginar las cosas al revés, en t igual a 0 colapsa en un punto, entonces como que explota el punto, se vuelve una curva de paralelogramos, para cada uno de esos paralelogramos yo tengo estos marcos, y entonces el chiste es que esta aceleración que obtengo es la que me dice cómo se va a empezar a desviar ese marco. Y bueno, eso es la idea. Aquí,
A ver, nada más para ver cómo de aquí sale esto. Ujú. Ujú. Jefa, Yo. esa matriz de rotación no serían las componentes del coseno de t cuadrado y en la segunda componente sería menos seno t cuadrado y así sucesivamente. O sea, la diagonal principal sería de cosenos, si no estoy mal. Coseno de t cuadrado y coseno de t cuadrado. Y en la diagonal, donde queda menos coseno de t cuadrado, en la diagonal opuesta sería seno de t cuadrado, ¿no? A ver, déjamelo apunto. ¿Cómo dices? Es que estaba revisando la matriz de rotación. Ajá. Eh, la matriz de rotación dice que es el... ¿cómo? Esa matriz de rotación va a ser el coseno de t cuadrado en este caso, Aquí pongo en la primera coseno. componente. Ujú, Ajá. por decirlo así. En la ¿Así? segunda componente sería menos seno de t cuadrado. En la de abajo, en la segunda fila, comenzamos con seno de t cuadrado. Ujú. En la última casilla o componente de la matriz sería coseno de t cuadrado, ¿no? Ok. Pues no sé si hace referencia a eso. Sí, a lo mejor me equivoqué y la puse al revés. Pero el menos va en la primera fila, en la segunda componente del seno de t cuadrado. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me equivoqué. Fíjate, sí, 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 tienes razón. Entonces es que yo me expresé mal la matriz por estar fijándome en el vector perpendicular, pero no, sí, tienes razón, porque vas a llegar a la identidad, entonces tiene que ser así. O sea, este es el vector a donde mandas el E1 y entonces tiene que ser horizontal. Tienes razón. Gracias, Carlos. Entonces, fíjate, si ya haces cada uno de estos entre t cuadrada y metes este límite, entonces ahora sí tiendes a esta matriz. Sí, ¿no? Sí o no, o qué está pasando, a ver, pero no es que no. A ver, estos sí quedan, ¿no? El que me está metiendo calambre es este. Bueno, a ver, ¿qué les parece que esto lo dejo pendiente? Porque me está entrando así la fase de... Luego algo se me está pasando. O sea, el chiste es que tienes ahí una matriz que te da la rotación y esa matriz básicamente lo que tienes que hacer es dividirla entre t cuadrada. ¿Vale? Y entonces obtienes esto. Y esto se puede interpretar como el campo con el cual acelera. Mm.
Bueno, aquí queda pendiente, ahorita estoy sufriendo, así como la pantalla azul del Windows, eso lo hacemos. A ver, déjenme ver si veo qué estoy haciendo. Sí, mira, a ver, lo que podemos hacer es que el chiste es, o sea, sí sale, nomás que se me olvida ahí esto. A ver, el coseno, a ver, coseno de X, para cambiarle el nombre, es aproximadamente igual si hace uno la gráfica. Aquí está el coseno. Entonces, esto, si haces la expansión en polinomio de Taylor, es 1 menos x cuadrada, sale la expansión en series del coseno. No, espérame para hacerlo bien. Es 1 entre x cuadrada, no me acuerdo si es sobre 2, ¿tú te acuerdas? No, es así nada más. Bueno, el chiste es que fíjate, si tú haces el coseno de x y haces la expansión, esto no me importa, lo expresas en serie. Entonces, cuando tú tienes el coseno de t cuadrada, quedaría 1 menos no, ¿qué está pasando? Espérenme. Según yo ya quedaba. Mira, la idea es esta. Ahorita no sé qué estoy haciendo mal. 1 menos, el coseno es como esto. Eso es el coseno. Ajá. No, luego con cuidado. De aquí debe de salir esto, nada más que ahorita me estoy atorando, ¿vale? Vale. Vale, entonces, bueno, eso era lo que quería hacer, o sea, es a través de esa matriz de rotaciones que básicamente lo que uno está sacando es, al hacer esta t cuadrada es como si estuviéramos derivando dos veces. Sí, mira, aquí estoy haciendo mal alguno de los límites, no sé, como que de esos límites clásicos lo estoy interpretando mal. Si derivas dos veces y evalúas en cero, Ok, si derivas dos veces las componentes de ese vector, ¿no? Pues porque es el vector rotación, estarías hallando la aceleración ajá, de cada exacto, componente. y te da esta interpretación que te digo aquí, este, pero bueno, pues la segunda derivada en cero del seno, pues es cero, ¿no? Y así ya queda bien. Nada más que cuando haces la segunda derivada, te va a quedar el doble. Entonces, esa es la diferencia entre dividir entre t cuadrada, porque la derivada del coseno es menos
La derivada del coseno es menos el seno y luego vuelves a derivar y evalúas. Y entonces te queda, sí, como es el t cuadrada, así te queda 2. Bueno, el chiste es que si tomas la segunda derivada hay que dividir entre 2. ¿Va? Sí. O sea, esta es aquí la diferencia que hay. De hecho, una manera de interpretar es que cuando haces el cociente entre t cuadrada te da un medio de la aceleración que es esta. ¿Va? Y bueno, aquí hay que interpretar estos límites. Algo estamos haciendo mal y bueno, es la segunda derivada partida por la mitad. ¿Vale? Porque aquí sale el 2 de la regla de la cadena y entonces que te queda esto, ¿vale? Entonces, a ver, en resumen, a ver, regresamos aquí, ya para los detalles. La curvatura es una dos forma que a cada pareja de vectores en el espacio tangente le asigna un vector en el álgebra de Lie y ese vector en el álgebra de Lie se puede interpretar como un medio de la aceleración. Entonces aquí es lo que estamos haciendo, que se puede interpretar como en un medio de la aceleración, y entonces estas rotaciones las puedes ver como una curva en el grupo, y cuando pintas el vector tangente como la velocidad del grupo es 0, y la aceleración, imagínate que es como una caída libre, imagínate que aquí este objeto se va a caer y por acá hay un planeta Tierra, y entonces cuando pasa por acá este punto lleva velocidad 0 y lo sueltas y entonces empieza a acelerar hacia allá. Y entonces esa aceleración la divides entre 2, ¿sale? Y es lo que estamos calculando aquí. ¿Vale? Y te da la aceleración con la cual se empieza a desviar el marco cuando pasas por una curva de paralelogramos y en cada una de ellas vas haciendo transportes paralelos. Esa es la idea final. Y bueno, ya queda, nos salió, al final estos límites hay que checarlos, aquí debe de salir esta matriz, ahorita ya lo dejamos así porque pues no es ejercicio de cálculo, aquí está si derivas te sale el doble, esa es la idea, ¿vale? Y entonces, bueno, esta es como una interpretación de la forma de curvatura. No sé si tengan alguna pregunta u observación. ¿Sí tienen alguna pregunta? Esto lo voy a poner aquí como pendiente de hacerlo bien. Pendiente. O sea, eso te da lo de arriba, nomás que algo ahí hay que hacerlo bien. Aquí con la segunda derivada te da lo doble. Pues, ¿alguna pregunta? Nada más si quieren. A ver, este ejemplo me gusta hacerlo porque, o sea, el tensor de curvatura es algo que está complicado. Por ejemplo, cuando te vas a una 3 variedad, esta pareja de vectores ya las puedes tomar en más direcciones. Y entonces una manera de entender ya ese monstruo del tensor de curvatura es que pues, te tomas una pareja de vectores en cierta dirección y te puedes imaginar una superficie formada por geodésicas que están generadas por los vectores que viven en ese plano. Entonces te da como una superficie y a esa superficie le puedes aplicar esta idea. Sale transportes paralelamente, nada más que hay que tener cuidado en 3 dimensiones, ese marco de holonomía, vas a llegar volteado, pero ella va a ser una rotación de 3 dimensiones de CO3, y al final la matriz a la que vas a llegar tendría que ser una matriz de 3 por 3 antisimétrica, y también va a ser un vector en el álgebra de Lie, pero de SO3, y entonces ese vector va a ser la aceleración con la que gira un marco tridimensional cuando pasas
con una curva de paralelogramos contenida en la superficie generada por ese plano, generado por esos dos vectores, pero ahora ya tienen muchas direcciones y bueno, pues es complicado el tensor de curvatura así, incluso para 2 dimensiones. Para más dimensiones, pues es todavía más complicado. Entonces, bueno, lo que quise aquí intentar es que se entienda un poco, por ejemplo, pues algunos libros pueden tener esta formulación de lo que es la curvatura y bueno, que se entienda un poco, ¿no? Esta curvatura es una 2 forma, esta 2 forma tiene valores en el álgebra de Lie y entonces a cada pareja de vectores en el espacio tangente le asocia un vector en el álgebra de Lie. Si uno hace las cosas ya en general, este vector está en el álgebra de Lie del grupo de rotaciones en Rn. Y aquí hay que tener cuidado porque esta es la forma de la curvatura para conexiones compatibles con la métrica. Eso obliga a que las transformaciones de holonomía sean rotaciones. Si tienes conexiones más generales, puedes llegar aquí a que este vector esté en un álgebra de Lie más general. Por ejemplo, el álgebra de Lie del general lineal podría ser. ¿Sale? Pero bueno, esas ya están más generales. Pero la idea es la misma. O sea que aquí en la transformación de holonomía no necesariamente tiene que ser un elemento del grupo de rotaciones, sino puede ser un elemento del grupo general lineal. O sea, intuitivamente yo podría llegar aquí después del transporte paralelo con un vector que sea, incluso que sea colineal y de la mitad de tamaño. O sea, que sea el vector inicial por un factor lambda igual a 1/2. Entonces ahí pues no puedes preservar la métrica porque llegas a un vector que está de la mitad del tamaño, entonces no puedes preservar la métrica. Pero bueno. ¿Sale? Entonces, bueno, eso ahí está intuitivamente qué es la curvatura. Y bueno, aquí hicimos varias trampas para que esto saliera así transparente. Yo me agarré una curva de paralelogramos sencilla, solo en un lado hubo que hacer cálculo y lo hicimos con la curvatura geodésica y demás, y al final pues llegas a esta matriz. Resulta que se puede demostrar, por ejemplo en el libro de Arnold hay un ejercicio que se puede demostrar que no depende de la curva de paralelogramos, y ya, llegas a esto y ya, eso era lo que quería. O sea que lo mencioné, pero había como ciertas dudas. Bueno, lo que pasa es que sí hay un buen de discusión, ahí poco a poco para llegar a esto. Pues no sé si hay alguna duda, y si no, pues ya con esto terminamos. ¿No? Bueno, si no hay ya más dudas, entonces vamos a parar el video. Pues hay buenas noches si hubiera alguien ahí escuchando, y estamos ahí viéndonos. Bonita noche. Listo, Efra. Sí, aquí estoy revisando el Arnold. Ah, ¿sí tienes duda? No, aquí pues hasta ahorita iba Va. Entonces ya en el detengo capítulo esto. de la Hasta primera luego. forma. A ver, ahora sí.